Amén y gracias a Dios. Ana Milena, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Si el Señor así lo permite, en unos días nos estaremos viendo nuevamente los rostros con Ana Milena y con las niñas. Qué alegría. Eso es una gran alegría para todos. Hace rato que no nos vemos, Ana Milena. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Y qué gran alegría que el Señor nos permita estos espacios, como por ejemplo el Congreso, como una disculpa para podernos ver. Yo sé que hay más de una persona que te quiere ver. ¿O no, hermanita Marta León? ¿No es cierto que sí? Unos añitos, ahí está escribiendo la hermana Marta León. Muy bien. Y qué alegría verte, porque tú sabes que te apreciamos mucho. Tú sabes que a las niñas las queremos demasiado. Sabes que eres parte de la familia. Y bueno, entre otras razones y entre otros beneficios de la organización de un congreso es esto: el podernos ver las caras con esas personitas que uno quiere, pero que se encuentran lejos. Por ejemplo, la gente de Ibagué, por ejemplo, la gente de Sogamoso, viene gente de Boyacá. Por ejemplo, viene Margarita de Sogamoso, hablé con ella hace unos días. Y pues viene Ana Milena, que era de la obra de Cajicá, después se fue para el Guamo Tolima y ahora está en Ibagué y bueno, es de nosotros y ya casi nos vemos la cara, Ana Milena y las niñas también. Bueno, bendiciones para todos. Estamos nosotros en la escuela de la oración. Estamos nosotros aprendiendo a orar, teniendo como base las oraciones que encontramos en la Biblia, ¿no? En este caso, pues Salmo capítulo 10 y vamos en un versículo. ¿En qué versículo vamos? Vamos en el versículo 4, pasamos al versículo 5. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok, muy bien. Al hacer una lectura de estos versículos, uno encuentra el corazón, la mente de David en una condición que a simple vista la gente no la entiende, pero que si profundizamos un poquitico, uno se va a poder dar cuenta de la maravilla que es esa experiencia y está ahí plasmada en la Sagrada Escritura. Porque en el versículo 1 del Salmo capítulo 10, pues David comenzó a hablar con Dios. Dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y sigue hablando con Dios en el versículo 2 y le dice: con arrogancia el malo persigue al pobre será atrapado en los artificios que ha ideado. Y sigue hablando con Dios y dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y sigue hablando con Dios y le dice en el versículo 4: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y sigue hablando con Dios en el versículo 5 y dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Y sigue hablando con Dios y le dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y sigue hablando con Dios en el versículo 7 y le dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y sigue hablando con Dios en el versículo 8 y le dice: se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Y el tono es el mismo en el versículo que sigue, es decir, el tono o el tema continúa, porque en el versículo 9 sigue hablando con Dios y le dice: acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y sigue hablando con Dios y en el versículo 10 le dice: se encoge, se agacha y caen en sus frentes, en sus fuertes garras muchos desdichados. Y sigue hablando con Dios y le dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y él se cuenta que sí está hablando con Dios, porque en el versículo 12, parte inicial, dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Y sigue hablando con Dios en el versículo 14, y este ejercicio lo estoy haciendo versículo por versículo para que usted me haga el favor y caiga en cuenta de qué es lo que está haciendo David acá. Porque sigue hablando con Dios, versículo 14, y le dice: tú lo has visto,
Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y sigue hablando con Dios y en el versículo 15 le dice, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento a tu oído. Versículo 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Mire, en todos estos versículos David está haciendo una sola cosa, porque le está hablando a Dios y le está hablando a Dios del hombre malo, del hombre impío, del hombre inicuo, del hombre perverso, del hombre injusto, de todo lo que hace, de lo que hay en la cabeza de ese hombre malvado, de lo que hay en el corazón de ese hombre malvado, de lo que hay en las intenciones, en los planes, en las proyecciones de ese hombre malvado. ¿Qué está haciendo David con Dios al decirle todo eso a Dios? Por favor, comience usted a interpretar. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo David al contarle todo eso a Dios? ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo? Sí, pero al hablar con Dios, ¿qué está haciendo? Sí, pero en esa oración, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Interprete, por favor. Interprete, por favor, porque hemos llegado a un punto muy importante en lo que tiene que ver con el tema de la oración. Pero primero interprete. Interprete. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Responda, por favor, 10 segundos más. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bien, a ver, Diva Esperanza, Enciso Beltrán, muy bien tu respuesta. ¿Qué está haciendo David? David se está quejando, hombre. Y muy bien lo que dice Juan Esteban, David se está desahogando. David está drenando todo lo que tiene adentro. Es que mire, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros. Usando otra terminología, eso significa, mi palabra no cabe en ustedes, no cabe. Estamos hablando de caber, ¿no? Estamos hablando de capacidad. ¿Por qué la palabra de Dios no cabía en el interior de los fariseos? ¿Por qué no? Estamos hablando de capacidad, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios no cabía en el interior de los fariseos? ¿Por qué? Responda, por favor, gracias. Mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, mi palabra no cabe en ustedes. ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? La respuesta es, ahora que a uno le enseñaban en el colegio acerca de las medidas de peso, las medidas de longitud, pero también le hablaban a uno de las medidas de capacidad, ¿se acuerdan? Las de peso se miden por kilos, las de longitud se miden por centímetros o metros, etc. Y que las de capacidad pues se miden de otra manera. ¿Sí? Entonces aquí hay una pregunta y yo se lo estoy preguntando como si estuviera en el colegio usted. ¿Por qué no cabe? ¿Sí? ¿Por qué no cabe? ¿Por qué? Medida de capacidad. ¿Por qué? Regrese al colegio. Lleve su mente al colegio. ¿Quién fue bueno en el colegio para todo esto? Que los centímetros, que los milímetros, y después le hablaban a uno de los kilos, de los gramos, de los centímetros cúbicos. ¿Por qué no cabe? ¿Por qué en esa botella de 1000 centímetros cúbicos no cabe nada más? Pues es que es muy fácil la respuesta, ¿no es cierto? ¿Por qué en esa botella de 1000 centímetros cúbicos no cabe nada más? ¿Por qué? ¿Por qué? No estamos preguntando de qué está lleno, sino por qué no cabe. ¿Por qué? Carol, qué maravilla lo que está respondiendo. No estoy preguntando de qué está lleno, sino por qué en una botella de 1000 centímetros cúbicos no cabe nada más. No espiritualice y no interprete absolutamente nada. ¿Por qué en una botella de 1000 centímetros cúbicos no cabe nada más?
Mire lo que responde Carol. Carol, nos tenemos que ver los rostros face to face y tenemos que compartir unos ratos espectaculares. Porque yo me acuerdo de ti, lógicamente de tus hermanitas, y claro que queremos verte. ¿No es cierto que sí, dice Carol? Muy bien. Exacto. Mira lo que responde Carol, dice, porque los 1000 centímetros cúbicos están ocupados. Punto. Mira lo que responde Germán, porque pues ya está totalmente llena la botella. ¿Sí? Mira lo que responde Marta León, porque tiene una capacidad de 1000 centímetros cúbicos y nada más. Punto. Ahí está, ahí lo tiene. Mira, es una respuesta básica, es una pregunta literal y la respuesta debe ser una respuesta literal. Pregunta literal, respuesta literal. Pregunta literal. ¿Por qué a una botella de 1000 centímetros cúbicos no le cabe nada más? Respuesta literal. Porque la botella de 1000 centímetros cúbicos está completamente llena. Si una botella de 1000 centímetros cúbicos está totalmente llena, entonces pues no le cabe nada más. Punto. ¿Estamos claros con esto? Entendamos primero esto, por favor, refresquemos primero la memoria con respecto a esto y a continuación pasamos al resto de la interpretación. Porque ya tienen los 1000 centímetros cúbicos. Muy bien, estamos claros. Ahora, Cristo le dice a los fariseos, mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, mi palabra no cabe en ustedes. Ahora, ¿por qué mi palabra no cabe en ustedes? Porque ustedes ya están, ahí la tiene. Muy bien, excelente. Porque ustedes ya están llenos de otras cosas. El Señor está hablando de su palabra, o sea, su conocimiento. Su conocimiento no tiene cabida en ellos, o sea, su conocimiento no cabe en ellos porque ellos ya están llenos de otras clases de conocimientos. ¿Sí estamos claros? Los fariseos estaban llenos de tradiciones de hombres, de costumbres de hombres, de rudimentos de hombres, de leyes de hombres, de mandamientos de hombres. Los fariseos estaban llenos de un montón de enseñanzas erróneas, equivocadas, pervertidas, tergiversadas. Estaban llenos de todo eso. Como estaban llenos de todo eso, mire, llenos es capacidad, como estaban llenos de todo eso, cuando vino Cristo con el Evangelio, pues no había espacio, ¿sí?, donde meter la palabra de Dios. ¿Qué está indicando mi estimado hermano y hermana en Cristo? Pues que muchas veces a mí, antes de recibir más de Dios, antes de poder recibir más de Dios, me toca, antes de poder recibir más de Dios, a mí me toca, responda por favor, sigo hablando de lo mismo, de lo cual inicié hablando hoy. Antes de poder recibir más de Dios, porque es que Dios tiene mucho más para darme, pero antes de poder recibir más, antes de que Dios deposite más en mí, antes de que Dios vacíe más en mí, pues a mí me toca desocuparme muy bien. Pues me toca desocupar el espacio muy bien. Exacto. Pues me toca sacar. Me toca limpiar muy bien. Excelente, Germán. Pues me toca desocupar el recipiente, limpiar para poder recibir, ¿sí? Señor, yo quiero recibir de ti. Y el Señor dice, pero es que no le cabe. No hay cabida en usted, no hay capacidad en usted para poder recibir. ¿Pero por qué? Porque mi cabeza está llena de un montón de cosas. Mi corazón está lleno de un montón de cosas, ¿no? Mi voluntad está lleno de un montón de cosas. Mi ser está lleno de un montón de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Saque eso para poder llenar esos espacios. Ahora, el problema es que nosotros insistimos en permitir que nuestra vida se llene de un montón de cosas que no sirven. Por ejemplo, resentimientos y odios. Los resentimientos y los odios van ocupando espacio. Amarguras. Las amarguras van ocupando espacio. Tristezas. Las tristezas van ocupando espacio. Recuerdos tristes. Los recuerdos tristes van ocupando espacio. Las mortificaciones van ocupando espacio. Los afanes van ocupando espacio. Mire todo lo que va llenando. Las preocupaciones van llenando espacio. Las depresiones van llenando espacio. Las habladurías de los demás van llenando espacio. Soy una persona que me ofendo muy fácilmente con los comentarios de los demás. Esas ofensas van llenando espacio.
Cuando uno se da cuenta, tiene el alma, tiene el ser interno lleno. Y entonces viene la palabra y yo repelo la palabra. ¿Por qué? Porque es que no cabe más. Eso es como cuando, mire, eso es como cuando usted se sentó a almorzar, estaba tan rico, se tomó la sopa, se comió el seco, se comió el jugo, se comió el postre, le dijeron que si quería un poquito más de sopa, usted comió un poquito más de sopa, hizo efecto todo el almuerzo y usted quedó, como decían en antaño, como un pito. Entonces usted dice, no me cabe pero absolutamente nada más. Así es. Y si alguien entonces llegó precisamente en ese momento y llegó con unos panecillos o con un postrecillo y a ofrecérselo, usted va a decir, no, paso, no quiero nada más porque no me cabe. No cabe. Ahora el ejemplo que nos pone Carol, dice, es como la memoria RAM. Luego cuando quieres descargar algún documento importante, ya la memoria está llena de cosas innecesarias y el almacenamiento pide que desocupe espacio. Muy bien. ¿A quién últimamente le ha pasado con el celular? Que usted dice, ay, este celular, y este celular, y este celular, pero la culpa ni siquiera es del celular. La culpa no es del celular. El celular puede tener, no sé, 32 GB de almacenamiento interno, o 64 GB de almacenamiento interno, o 128 GB de almacenamiento interno, o 256 GB de almacenamiento interno. Entonces, ¿quién es el culpable? Pues el culpable soy yo. ¿Por qué? Porque abuso del almacenamiento interno del aparato. Yo abuso de la capacidad que tiene el aparato. Y muchas veces decimos, me voy a comprar un teléfono que tenga una mejor capacidad, entonces me compro un teléfono que tiene 256 GB y digo, ahora sí ¿qué? Ahora sí que con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, otra vez está trabado. Pero ¿cómo así que tiene 8 de RAM y tiene 256 GB de almacenamiento interno? Tiene un procesador de 8 núcleos y está trabado. Sí, está trabado porque lo llenó, mire lo que dice Carol, porque lo llenó de basura. Entonces dice la Milena, pues lo vuelvo a hacer, o sea, lo volví a hacer. Estoy abusando. Entonces ahora yo le pongo un ejemplo. Cambie las 256 GB de almacenamiento interno por una tera de almacenamiento interno, que serían unas 1000 GB. Cambie 256 GB por 1000 GB. Y usted dice, ahora sí. Y póngale a eso no 8 de RAM, sino 16 de RAM. Ahora sí. Y póngale a eso un disco duro no de 8 núcleos, sino de 16 núcleos. Ahora sí. Ahora sí, y pasan las semanas y pasan los meses y el celular está trabado. Creo que todos me lo entienden desde ahí, ¿no? Desde cuando me lleno demasiado con comida y yo digo, uy, ya no me cabe nada más. Pero al mismo tiempo, desde cuando el celular se llena y yo comienzo a echarle la culpa al pobre aparato, y es que yo estoy abusando del aparato. ¿No es cierto que es así? Estoy abusando del aparato. Y lo mismo pasa con el hombre interno, mi estimado hermano o hermana. El hombre interno se llena, se satura, queda full, la capacidad queda al límite, queda al borde, ya no le cabe absolutamente nada más. Por eso es que muchas veces repelemos, vamos a orar, no quiero, vamos a estudiar la palabra, no quiero, estudie la Biblia, no, memorice la Biblia, no cabe. Es que no cabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que a la gente no le gusta hacer. Uno, o por pereza, o dos, porque, o sea, es impresionante que una persona tenga, no sé, 100 fotos, o 1000 fotos, o 12.000 fotos, o 25.000 fotos, o 48.000 fotos y digan que es que todas las necesita. Que es que todas esas fotos le sirven, ¿no? Que es que todas, y uno, pero mire, está repetida, no, déjemela ahí. O sea, no quiere deshacerse de eso. Y así pasa también con las cosas que tenemos adentro. Venga, suelte esa amargura. No. Suelte esos desprecios. No. Suelte ese odio. Que no. Suelte ese resentimiento. Que no y que no. Nos negamos a soltar. Si no soltamos, estamos llenos. Y si estamos llenos, no puede venir nada más de parte de Dios. Y Dios es infinito, pero estamos llenos nosotros. No puede venir nada más de parte de Dios. Esto es tenaz. Allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, búsquelo por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Pues esta historia muy conocida ya la hemos estudiado muchísimas veces, ¿no es cierto? Ya la hemos estudiado muchísimas veces. Me avisa cuando ya.
Y tenemos que estudiar todo esto para volver a regresar en un ratico al Salmo capítulo 10 para que usted entienda qué es lo que David está haciendo. El versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, note la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? La estrategia de Satanás es llenarme de sus cosas. ¿Por qué? Porque él sí conoce las medidas de capacidad. El diablo sabe, si yo a este lo lleno, ya no le queda espacio para recibir de Dios. Entonces, a través de múltiples circunstancias, situaciones, hechos que me ocurren, el diablo tiene como estrategia irme llenando de su basura, irme llenando de su escoria, irme llenando de su escombro, irme llenando de su mugre. Al llenarme de su mugre, volvemos al asunto, ya la capacidad, ya la medida quedó full y ya no hay ninguna clase de espacio para poder llenarme de otra cosa, o al menos de lo bueno. No hay forma alguna de poderme llenar de lo bueno. Por el otro lado, esto es Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 3, ¿no? Porque llenó Satanás tu corazón. O sea, el diablo quiere llenarme de cosas. Por el otro lado, acuérdese de Efesios capítulo 5 versículo 18. Búsquelo por favor si no se acuerda. Efesios 5, 18. Me avisa cuando ya, por favor, gracias. Efesios 5, 18. Ya. Dice: no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Qué impresionante, ¿no? Llenos del Espíritu. Si usted lee Colosenses capítulo 3 versículo 16, búsquelo por favor. Colosenses capítulo 3 versículo 16, búsquelo por favor. Me avisa cuando ya. Dice el texto: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Efesios 5:18 dijo: sea lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Hechos 5:3 dice que el diablo intenta llenarnos. Porque si el diablo me tiene lleno, ya no puedo ser lleno, porque ya estoy lleno. ¿Quién me lo está entendiendo? Si el diablo me tiene lleno de su basura, ya no puedo ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, o ya no puedo ser lleno de la palabra, como dice Colosenses 3:16, porque dice el texto: la palabra de Cristo mora en abundancia. Pero ¿cómo hago para que la palabra de Dios venga en abundancia a mi vida si yo ya estoy lleno? Si yo ya estoy lleno, no puedo ser lleno. ¿Me lo está entendiendo? ¿Me lo está comprendiendo? Espero yo que sí. Usted es muy inteligente. Y el Espíritu del Señor está en su vida, y es el Espíritu de sabiduría, y es el Espíritu de inteligencia. Entonces, dése cuenta que a veces decimos que es que no, la palabra de Dios como que no entra, como que estoy cerrado para la palabra, como que una cosa, como que la otra. No. La cuestión es que ya está lleno, le toca hacer espacio. Ahora, el texto de Hechos capítulo 5 dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le pregunta a Pedro. Pues ¿por qué no le pregunta al diablo? No le pregunta al diablo: diablo, ¿por qué llenó esta persona? Sino le pregunta a la persona: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, ¿por qué usted se dejó llenar de las cosas del diablo? ¿Me estoy haciendo entender? Y si usted se dejó llenar de las cosas del diablo, ¿quién es el que tiene que desocuparse de las cosas del diablo?
Si usted se dejó llenar de las cosas del diablo, ¿quién es el que tiene que desocuparse de las cosas del diablo? Si usted permitió que las cosas del diablo entraran a su vida, ¿quién es el que tiene que sacar de su vida las cosas del diablo? ¿Quién lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer usted. Muy bien, así es. Yo le puedo decir al Señor, Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor, límpiame, y el Señor no venía a limpiarme, no. El Señor me limpia, pero haciendo uso de mis propias manos. El Señor dice, listo, yo le voy a dar la fuerza de voluntad, yo le voy a dar el poder, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, lo que necesite para que usted mismo comience el proceso de limpieza y comience a sacar y a renunciar a lo que no le sirve, a lo que no puede estar ahí en su interior. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted mismo, usted misma. Yo mismo lo tengo que hacer. Cristo venía con su palabra y a los fariseos no les cabía la palabra porque ya estaban llenos de las cosas del diablo. ¡Pum! Ahora, ubíquese por favor en Lucas capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Bien, a partir del versículo 15, por favor. Lucas 14, 15. Es solamente un versículo y una frase de un versículo, pero para llegar a ese versículo y al entendimiento de esa frase de ese versículo, creo que nos toca revisar desde el 15. Dice el texto, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Imagínenselo por favor, tiene que írselo imaginando. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó. Quiere decir que no era un restaurante. O sea, el hombre no preparó un almuerzo para venderlo. No. Si no preparó una cena para venderla, entonces preparó una cena ¿para qué? Si no preparó una cena para venderla, entonces preparó una cena ¿para qué? Para compartir, dejémoslo ahí. Para regalar. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Así es. Cuando hablamos de regalo, estamos hablando de gracia. Gracia significa el regalo que no me merezco, el regalo inmerecido. ¿Cierto? El regalo inmerecido. La parábola trata de eso. Trata de la invitación que Dios nos hace a sus cosas, y esa invitación a sus cosas el Señor la hace, pero de pura gracia, ¿no? De pura gracia. Es decir, toda participación en las cosas del Espíritu, llámese oración, llámese discipulado, llámese el culto del domingo, llámese un ayuno, llámese una velada, llámese el congreso de 25, 26, 27 de octubre, es una invitación del Señor a comer. Es una invitación del Señor a cenar y es una invitación como son todas las invitaciones de Jesucristo. Son gratuitas, de pura gracia, ya que nosotros no podemos pagar absolutamente nada de lo que el Señor hace por nosotros. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. El Señor hizo la cena, pero pues el Señor no va a ir por allá a invitar. El Señor le encarga a su siervo o a sus siervos la organización, o sea, la logística, la invitación, la publicidad, la adecuación del lugar para que todo el mundo venga a comer. Y es un gran honor para nosotros pues participar de esa logística, de esa adecuación. Es un gran honor para nosotros pues que el Señor nos permita hacer algo para su reino, hacer algo para su iglesia, hacer algo para su obra, hacer algo para Él, hacer algo para el prójimo. Es un gran honor el hacerlo. ¿Es un gran honor o no es un gran honor servirle a nuestro Señor? ¿Qué dice usted? Que el Señor me diga, organice aquí esta silla, organice aquí esta mesa, que el Señor me diga, lance la publicidad, invite al uno, invite al otro, organice el escenario, organice el espacio. Pues es un gran honor completamente que yo pueda hacer algo para el Señor.
El Señor quiere que todo el mundo venga y coma. Que todo el mundo venga y coma ¿qué? Que todo el mundo venga y coma de su palabra. Que todo el mundo venga y coma del Evangelio. Que todo el mundo venga y coma de la comunión con Él. Y me manda a mí, lo manda a usted como el siervo. Vaya e invita a la gente. Vaya e invita a la gente. Uno pensaría, bueno, ya se hizo la parte más difícil porque es que el Señor ya preparó el banquete. ¿Qué tan fácil es preparar un banquete? Dígame usted. Si usted tuviese que preparar el banquete de Navidad del 24 de diciembre y lo tuviese que preparar para unas 100 personas, usted preparar el banquete de Navidad para unas 100 personas, no para los 3, 4 o 5 de la casa, sino para unas 100 personas. Usted preparar el banquete de Navidad con todas las de la ley para unas 100 personas, dígame qué tan fácil es eso. Y usted, porque póngase usted en los zapatos del Señor, pues usted se va a lucir. O sea, usted no va a servir solamente una cosita ahí sencilla, básica, elemental. No, usted no va a comprar las cosas en la esquina y las va a poner en platos desechables. No, porque aquí dice el Señor que hizo una gran cena, la hizo, la preparó, Él la puso a cocinar, Él peló, Él picó, organizó una gran cena. Cuando dice gran cena, está hablando de lo rica, lo nutritiva, pero también está hablando de la cantidad de la comida. Y si está hablando de la cantidad de la comida, también se está refiriendo a la cantidad de personas que tenía en mente el que hizo el banquete, que vinieran a comer. Entonces no es fácil hacerlo. El siervo pensaría, ya mi señor hizo la cena, a mí me corresponde la parte más fácil. ¿Y la parte más fácil cuál es? La parte más fácil es salir a convidar a todos, a invitar a todos para que vengan a la cena. Yo no creo que me encuentre que alguna persona esté por ahí rogada, amargada, etcétera, etcétera, porque es que es una comida gratis. Y a la voz de comida gratis, pues yo creo que todo el mundo quiere ir. Eso pensaría el siervo. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Mire, venga que ya todo está preparado. Bueno, yo voy y ¿qué hay que hacer? Analícelo. Venid que ya todo está preparado. Ya todo está preparado. A mí me invitan y yo pregunto, bueno, yo voy y ¿qué hay que hacer? Y me responden, bueno, yo voy y ¿cuánto tengo que pagar? Y me responden, bueno, yo voy y ¿qué me van a poner a hacer? Y me responden, no, responda por favor, porque yo soy la persona que están invitando. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Exacto, muy bien. ¿Qué es lo único que tiene que hacer usted? Lo único que tiene que hacer usted es ir a comer. Eso es lo único que tiene que ir a hacer. A comer. A comer palabra, a comer Biblia, a comer escritura. Eso es lo que tiene que ir a hacer. A comer alabanza, a comer adoración, a comer comunión con los hermanos. A comer variedad. ¿Sí? A comer discernimiento, a comer madurez, a comer paciencia, a comer la capacidad de soportarse el uno al otro. Porque es un banquete. Varias personas unidas, varias personas juntas. Eso no es fácil. Pero es a comer todo eso, a crecer, a madurar. Uno madura cuando está en comunidad. Cuando uno está solo aislado no hay ninguna forma de que uno pueda madurar. Pero también vaya y coma ¿qué? Vaya y coma del gran banquete que preparó el Señor. Ya, ¿cuánto le van a cobrar? No. ¿Qué lo van a poner a hacer? Nada. Lo único que tiene que hacer es lleve mucha hambre, o sea, lleve muchas ganas, lleve mucha disposición, lleve mucha disponibilidad, lleve mucho tiempo, porque eso va a estar bueno. Ese gran banquete va a estar bueno. Ok, muy bien. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Cómo le parece esta cosa tan? No sé cómo describirla. Pero dice que todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ahora dice, te ruego que me excuses. Tiene un tinte de diplomacia, pero es una diplomacia hipócrita, es una diplomacia simulada. Compró una hacienda y preciso, pero es que no puede antes y no puede después, ¿no? Tiene que ser precisamente a la hora en la que el Señor que preparó el banquete lo mandó a invitar para que vaya y coma. O sea, ¿no puede ser al otro día? No
no puede ir a comer y sale de ahí, va y visita su hacienda y si quiere se va a vivir allá, váyase a vivir del todo allá, no se preocupe. Pero no, este dice, es que he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Mire, necesito ir a verla. No te la excusa, es que necesito ir a verla, necesito ir a verla. O sea, ni siquiera es porque se reventó un tubo, ni siquiera es porque se perdió una vaca, ni siquiera es porque hubo un derrumbe, ni siquiera es porque no hay agua, ni siquiera es porque se secó el río, sino que quiere ir a verla. Y termina diciendo con toda elegancia, dice, te ruego que me excuses. O sea, muy diplomático, muy decente. ¿Sí? Pero, ¿quién lo está invitando? El que hizo el gran banquete. ¿Quién lo está invitando? Alguien importante. ¿Quién lo está invitando? Dios. ¿Y qué ha hecho Dios por él? Pues, ¿quién le dio la hacienda? ¿Ah? ¿Quién le dio la hacienda? ¿Ah? ¿Y quién le dio los ojos con los cuales quiere ir a ver la hacienda? ¿Y quién le da la hacienda y la capacidad para ir a disfrutar la hacienda? Ok. Ahora, yo necesito que usted se vaya colocando en las sandalias, se vaya poniendo en las sandalias del siervo. El siervo va y el primero le sale con esta excusa. O sea, no es su banquete, usted no lo preparó, no es su casa, no es su obra, no. Pero usted es el siervo del gran Señor. Y usted comienza a indignarse, o no se indigna. Dígame. Y vuelvo y le digo, no es su cena, no es su banquete, no es su casa, no. No es su obra, no. Es la obra, el banquete y la casa del gran Señor. Pero usted es el siervo del gran Señor. Y cuando usted escucha todas estas cosas y ve todas estas excusas, pues usted comienza a indignarse. ¿No es cierto que pasa? Al indignarse, usted comienza a llenarse de indignación. Volvemos con el tema de la capacidad. Usted comienza a llenarse de indignación, usted comienza a llenarse de mal genio, usted comienza a llenarse de piedra, comienza a llenarse de rabia, comienza a llenarse de amargura. ¿Y qué hacemos? No, pues toca seguir predicando, ¿cierto? Toca seguir diciéndole a la gente. Bueno, sigamos predicando entonces. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La misma. El primero compró una hacienda y necesitaba ir a verla. Si compró una hacienda y necesitaba ir a ver la hacienda, quiere decir que él está hablando de temas vacacionales, ojo, temas vacacionales, temas relacionados con una salida, temas relacionados con un paseo, temas relacionados con un disfrute, es el disfrute. Compré una hacienda y necesito ir a verla. ¿Verla? ¿A trabajar? No, a verla. O sea, a estar allá. Disfrute, paseo, salida, vacación, etc. Pero es que el Señor le está invitando a una cena. ¿Cuánto se demora cenando usted? Dígame. ¿El Señor le está invitando a una cena? El Señor no lo está llamando ni siquiera a un retiro espiritual de 8 días por allá para que se... No, le está invitando a una cena. ¿Cuánto se demora cenando? Pues vaya, cene, no le quede mal al Señor, no le haga ese agravio al Señor y después vaya usted y disfrute de la hacienda que el mismo Señor le proveyó. No. Porque para el disfrute, el plan, ¿sí? La distensión, la vacación, está antes de hacerle caso al Señor. Y ahora el otro, él dice que tiene 5 yuntas de bueyes, compró 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Compró 5 yuntas de bueyes, compró, quiere decir dinero, capital. Ah, muy bien. Yuntas de bueyes, una yunta son 2 bueyes unidos, ¿sí? La yunta es lo que se pone en el cuello de los bueyes para quedar en el mismo tiempo. Si son 5 yuntas de bueyes, pues entonces son 10 bueyes. Haga de cuenta que él compró 5 máquinas para arar el potrero, 5 máquinas para arar el terreno. O sea, aquí él está hablando de trabajo y de dinero, porque compré, ¿con qué compró? Con dinero. ¿Y qué compró? Maquinaria. Y yo necesito ir a probarla. Necesita ir a probarla preciso ahorita. Sí, preciso ahorita. Eso está muy sospechoso, porque el Señor los está invitando a un desayuno.
¿Los está invitando a un almuerzo o los está invitando a una cena? Respóndame esta pregunta. ¿El Señor está invitando a un desayuno o a un almuerzo o a una cena? Según lo que dice el contexto. Versículo 16. Un hombre hizo una gran cena. O sea que eso, ¿a qué horas es? O sea que eso, ¿a qué horas es? O sea que eso es en la noche. Entonces mire la excusa del primero. Es que yo compré una hacienda y necesito ir a verla. ¿Necesita ir a verla de noche? Y el otro, es que compré 5 máquinas y necesito ir a probarlas. ¿Necesita ir a probar 5 máquinas, 5 yuntas de bueyes de noche? Y termina con esa diplomacia hipócrita diciendo, te ruego que me excuses en otra oportunidad. Qué vergüenza, pero no puedo ir. ¿Qué tal las excusas? Y ahí está usted como siervo, le escuchó la excusa al primero. ¿Usted qué tenaz? Le escuchó la excusa al segundo. ¡Qué súper tenaz! ¿Y de qué se va llenando usted? ¿Y de qué se le va llenando la mente? ¿Y de qué se le va llenando el corazón? ¿Y de qué se le va llenando el ser interno a usted? ¿No es cierto? Pues que la comida... Bueno, pero con todo y eso, con todo y que estoy mortificado y estoy ya amargado y tengo la piedra afuera, claro que sí, y estoy emberracado porque es que la gente es una grosería con el Señor definitivamente. Pero bueno, hay que seguir haciendo la obra, entonces sigamos haciendo la obra. Y entonces el versículo 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Acaba de casarse. Acaba de casarse. Cuando este dice que acaba de casarse, no está diciendo que literalmente es taratatán, 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 taratatán. O sea, que acaba de salir de la ceremonia, ¿sí? Nupcial. Pues no ve que estoy con la novia de brazo y aquí tenemos el ramo y todo, en el momento no puedo ir. No, cuando dice acabo de casarme, quiere decir que el tipo está en plena luna de miel con la novia esposa. Pero el tema es que si le hacen una invitación a él, como es un hombre casado, si le hacen una invitación a él, también le están haciendo la invitación a ¿quién? Excelente, muy bien. Entonces mire cómo responde Natalia, pues mejor, pues lleve su esposa a la cena. O sea, en lugar de decir, es que acabo de casar, ¿y qué tiene que...? No, es que yo me casé hace una semana. Ajá. Es que me casé antier. ¿Y qué? Y no puedo ir. ¿Pero cómo no puede ir? No puedo ir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo dejo a mi esposa? No, hombre, es que lo estoy invitando a usted, lógicamente. Cuando el texto dice los dos serán una sola carne, si es una invitación para usted, también es una invitación para su esposa. Pero entonces dice, no, ¿por qué? Muy seguramente ella no quiere ir, muy seguramente no la quiero molestar, muy seguramente bla, 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 bla. Entonces el tercero pone como excusa la familia, la casa. Y recuerden, el primero puso como excusa la diversión. El segundo puso como excusa el trabajo, la plata. Y el tercero puso como excusa la familia, el hogar, la casa, los hijos, el nieto. No, es que no puedo ir porque el nieto, no puedo ir porque el hijo, no puedo ir porque el primo, no puedo ir porque el papá, no puedo ir porque el esposo, porque la esposa, porque el abuelo, porque el nieto, porque quien sea. Y este ni siquiera termina diciendo, te ruego que me excuses, sino termina diciendo, por tanto, no puedo ir. O sea, este terminó diciendo, y por eso no voy. No voy. Ahora, usted es el siervo que está extendiendo la invitación. Dígame a esas alturas, ¿de qué tiene lleno el corazón usted? Usted es el que está invitando uno a uno. A esas alturas, ¿de qué tiene llena la mente? ¿De qué se le llena el alma? ¿De qué se le llena el interior? Dígame a usted. ¿Se le va a llenar? Claro que sí. Se le va a llenar. Y entre más usted invite y más la gente saque el cuerpo y más la gente se haga dejémoslo ahí, más a usted se le va a llenar.
¿No le parece? La obra de Dios es muy bonita con excepción de una cosa: la gente. Y lastimosamente la obra de Dios tiene que ver con gente. El servicio a Dios tiene que ver con gente, porque el texto dice: vaya, sírvame. ¿Cómo le sirvo? Predicando el evangelio a toda criatura. Si el servicio a Dios consistiera en arreglarle las alas a los serafines, o en acicalarle las alas a los querubines, o en hacerle aseo al gran salón en el tercer cielo, o en limpiar las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén, si en eso consistiera el servicio, sería una cosa espectacular. Pero el servicio tiene que ver directamente con la gente. Y como tiene que ver con la gente, entonces usted va a tener que encontrarse con esta serie de excusas y con esta serie de actuaciones y con esta serie de groserías y con esta serie de desagradecimientos. Lastimosamente van a pasar, y el Señor lo dejó escrito en su palabra, y el Señor lo dejó escrito en la Biblia, para que cuando nos pasara, pues nosotros no nos asustáramos. Entonces, dice el versículo 21: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y hemos llegado a la frase que yo le dije que no era sino un versículo y una frase de un versículo, pero para poder llegar a esa frase y entenderla, usted tenía que examinar desde el versículo 15. Vuelto el siervo, ¿a dónde? A la casa donde se había hecho el banquete. Dice que vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. O sea, ¿qué hizo? Hizo saber estas cosas a su señor. O sea, ¿qué hizo? Le contó, le dio un informe. Ahí está Ana Milena. Se quejó, porque es que viene lleno. ¿Sí? Viene lleno de cosas que no son buenas. Viene lleno de cosas que no son agradables. No son agradables. Cuando uno planea algo y salen las excusas o del primero o del segundo o del tercero, no, uno se llena de cosas feas. No está bien, no es agradable. Cuando hay un gran banquete, cuando hay una gran actividad relacionada con el Señor y la gente saca excusas, no es bueno, no es agradable lo que comienza a pasar en el interior del corazón de uno. Cuando la gente está y de repente sacan el cuerpo y de repente sacuden sus pies y de repente se despiden o ni se despiden y ni dan excusas y no sencillamente no sigo, no continúo, chao, a uno se le llena el corazón de cosas feas. No es bueno, no es agradable, no debería ser así, pero uno es un ser humano y se llena de cosas feas. De alguna manera uno tiene que sacar esas cosas feas. De alguna forma uno tiene que drenar. De alguna manera uno tiene que deshacerse de esas cosas horribles. ¿Cómo lo hace? Haciendo lo que el siervo está haciendo con el Señor. ¿Qué está haciendo el siervo con el Señor? Porque es la única manera de sacar eso. Hay que sacar eso. Hay que desocuparme de eso. ¿Qué está haciendo? Quejándose. Señor, imagínate que yo convidé al primero y el primero me dijo que es que tenía una hacienda y necesitaba ir a verla. Señor, imagínate que yo fui al segundo y el segundo me dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes y que necesitaba ir a probarlas. Señor, imagínate que yo le dije al tercero y el tercero me dijo que acababa de casarse y que por esa razón no quería venir. Señor, vengo a quejarme porque yo le predico la palabra a la gente, yo le predico el evangelio, yo le digo al uno, yo le digo al otro, yo convido al uno, yo convido al otro y la gente se hace la loca, la gente pone excusas, la gente no quiere, Señor. Y que ellos no quieran, pues vaya y venga. Pero es que cuando ellos no quieren y cuando ellos ponen excusas, el corazón de tu siervo se comienza a enfermar, se comienza a dañar, se comienza a mortificar, se comienza a llenar de cosas horribles. Y yo no quiero que mi corazón se llene de cosas horribles. Por eso yo aquí estoy quejándome delante de ti. Por eso yo aquí estoy hablándote a ti, diciéndote, bendito Dios, que todo esto amarga, que todo esto daña, que todo esto contamina,
que todo esto impregna de cosas feas el corazón de tu siervo, Señor. El corazón de tu siervo, Señor. Si usted va a Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿todo el mundo conoce este versículo? Claro que sí. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. O por nada esté preocupado. O por nada se amargue. O por nada se deprima. Qué impresionante esta parte de este versículo, ¿no? Por nada. Pero ¿cómo hago para no preocuparme por nada? ¿Cómo hago para no afanarme por nada? A continuación, el remedio. Si no sean conocidas vuestras peticiones, sean conocidas, dé a conocer lo que le aflige, dé a conocer lo que le aqueja, dé a conocer lo que le afana, dé a conocer lo que le preocupa. Hágalo saber. Ahora, hágaselo saber ¿a quién? Cuénteselo a quién. Cuéntele a quién lo que le afana, cuéntele a quién lo que le preocupa, cuéntele a quién lo que le aqueja, lo que le amarga, lo que le mortifica y lo que le deprime. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. A Dios. Cuando suena la alarma del afán, cuando suena la alarma de la preocupación, ese es el mejor momento, cuando yo siento que mi alma se llena de esa amargura, que mi alma se llena de esa mortificación, que mi alma se llena de ese afán, de esa preocupación, cuando yo siento esas cosas horribles, ese es el mejor momento ¿para qué? Ese es el mejor momento ¿para qué? Ese es el mejor momento ¿para qué? ¿Para ir y qué? ¿Por qué algo me está afanando? ¿Para ir y qué? ¿Por qué algo me está preocupando? ¿Para ir y qué? ¿Por qué algo me está mortificando? Porque se llenó mi alma, se está llenando mi alma de cosas feas. Es el mejor momento ¿para ir y qué? Para ir y desocupar. Muy bien. Para ir y drenar, para ir y sacar, para ir y botar, para ir a entregar. Como el siervo en Lucas capítulo 14, acabamos de ver. Entonces hay que hablar con nombres propios delante de Dios y hay que hablar situaciones exactas delante de Dios. Padre, mira a fulano, mira lo desagradecido que es. Padre, mira a fulana, mira lo desagradecida que es. Padre, mira a fulano, mira lo mundano que es, Señor. Padre, mira a fulana las excusas que pone para no hacer tu obra, Señor. ¿Es lícito hacer esto delante de Dios? Usted lo ve en Lucas capítulo 14. ¿Es lícito hacer esto delante de Dios? Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Es lícito hacer esto delante de Dios? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Búsquelo. Y yo le sigo preguntando. ¿Es lícito hacer esto delante de Dios? ¿Drenar delante de Dios? ¿Desahogarse delante de Dios? ¿Descontaminarse, desintoxicarse delante de Dios? ¿Es lícito hacerlo? ¿Sí o no? Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hago con mi ansiedad? Ahí dice: échela sobre Él. Échela sobre Dios.
Esa palabra, échela. No, échela. Échela es láncela. Deshágase de ella. En un acto de desahogo. En un acto de ya no puedo más con esto. Échela, bótela, arrójela sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de usted. Mire, ahí está Dios, ahí está el trono de la gracia. Y a veces decimos, no, yo no puedo orar en esta condición. ¿Por qué no puedo orar en esta condición? Porque yo estoy preocupado, porque estoy afanado, porque estoy ansioso, porque estoy amargado, porque estoy afligido, porque estoy entristecido, porque estoy deprimido. Entienda, ese es el mejor momento para orar. Ese es el mejor momento para acercarse delante de Dios. Ahí, porque ahí usted va a poder hacer una oración sincera. Ahí usted va a poder hacer una oración con lágrimas en los ojos. Ahí usted va a poder hacer una oración de desahogo. Ahí usted va a poder mencionar todo eso, nombre por nombre, situación por situación. ¿Será que mi Señor no se enoja si yo menciono a fulana y lo desagradecida que es? ¿Será que mi Señor no se enoja si yo menciono a fulano y lo egoísta que es? No, el Señor no se enoja. El Señor no se enoja porque sabe que mi corazón se ha llenado de cosas feas, se ha cargado de cosas feas, pero por estar haciendo su obra, por estar haciendo la tarea, por eso, por estar lidiando con gente, por estar lidiando con personas. Si estuviera yo lidiando con las plumas de las alas de los serafines sería una maravilla. Pero estoy lidiando es con gente, con personas, y las personas somos así, somos conflictivas. Somos un problema. De manera que lo que yo hago o no hago, lo que digo o no digo, a usted lo comienza a llenar quizás de cosas feas. Vaya y desahóguese. No se desahogue con la persona. No va a lograr nada. No se desahogue chismoseando. No se desahogue rajando o hablando a las espaldas del otro. Eso no sirve para nada. Al contrario, empeora las cosas. Vaya y enciérrese en un cuarto y desahóguese con Dios. Ahora, si yo le pregunto, para terminar, ¿qué está haciendo David en el Salmo capítulo 10? Hablándole a Dios del impío, hablándole a Dios del malo, hablándole a Dios del inicuo, hablándole a Dios del injusto, usted responderá. David, en el Salmo capítulo 10, se está desahogando, está quejándose, está desahogando su corazón. Excelente, estimado hermano en Cristo, lo entendió muy bien. Tuvimos que dar todo este viaje bíblico para poder centrarnos en el Salmo 10, volver al Salmo 10 y que usted entienda qué es lo que está haciendo David. Y es algo lícito delante de Dios. Así que si tiene su corazón lleno de afán, preocupación, amargura, ansiedad, etcétera, 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 vaya, busque a Dios y eche toda su ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de usted. Bendito Dios, eres tan bueno, tan maravilloso, tan benigno. Tienes cuidado de nosotros, mi Señor. Y no quieres que en nosotros haya ninguna clase de afán, ni de ansiedad, ni de nada de eso. Y nos permites, mi Dios, por medio de la oración, desahogarnos. Por medio de la oración quejarnos, mi Dios, quejarnos, porque mira cómo somos nosotros. Y si yo, Señor, no le pongo peros a tu obra, si yo, Señor, estoy encantado con las cosas de tu Espíritu, es por tu gracia. Pero no todo el mundo está maravillado con las cosas de tu Espíritu. La gente saca excusas. La gente prefiere la diversión a buscarte a ti. La gente prefiere el paseo, la salida, a buscarte a ti. La gente prefiere, Señor Dios, el dinero, el trabajo, a buscarte a ti. La gente prefiere familia, esposa, hijos, agradar allá a la casa, antes que agradarte a ti. Que por tu gracia yo no sea así. Que por tu gracia en mi boca no hayan excusas, Señor Dios, para no buscarte. Que por tu gracia, mi Dios, mi corazón esté limpio de eso. Y mi boca más bien esté agradecida con aquel que dio su vida en la cruz, con aquel que murió, con aquel que se entregó por mí, con aquel que murió por mí, con aquel que no puso excusa en el huerto, con aquel que no puso excusa en la cruz, sino que de tal manera me amaste que moriste por mí, Señor.
En tus manos entrego esta exposición de tu palabra, mi Señor. Y te pido, Santísimo Dios, que no solamente edifique nuestras vidas, sino las vidas de muchas más personas, donde quiera que el link de esta clase llegue, que seas tú, mi Dios, edificando a la persona que escuche esta exposición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.